Bueno, pues yo creo que sí, vamos a ir empezando ya. Ya, ya habéis empezado a entrar bastantes y bueno, nada, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión IA que funciona, casos reales, lo que nadie te cuenta. Yo me llamo Ana Fuentes, soy la coordinadora de esta mesa y también soy docente en experiencia de cliente e inteligencia artificial. Y bueno, hoy vamos a tener una sesión de unos 90 minutos más o menos intensos en los que espero que estéis atentos. Nos acompañan durante la sesión Javier Martínez, que bueno, es experto en gestión del conocimiento e inteligencia organizativa, inteligencia artificial, y os explicará durante 20 minutos pues, todos estos temas, o al menos lo más importante que os debe quedar claro sobre este asunto, que de hecho no se habla tanto y es fundamental. También deciros que Javier hará su exposición y tendrá que salir enseguida porque está a punto de embarcar en un vuelo desde Chile hasta España. Así que no queremos que pierda el vuelo, no se podrá quedar durante toda la sesión. Pero si tenéis alguna duda para él, la planteáis en el chat y se la haremos saber y él la contestará en cuanto le sea posible, al menos en cuanto aterrice. Sí. Después participará también Olga Jornet, que es consultora en innovación y en business development. También hará un poco más de aterrizaje, cómo se aterriza todo esto, ¿no? de la inteligencia artificial en empresas. Después de Olga participará José Antonio, os explicará los programas de formación que hacemos desde Open Universidades y que, bueno, al final, pues, donde se explica cómo llevar la inteligencia artificial a las empresas. Y después participará Karina Victoria también, que es la responsable de negocios digitales en la Cámara de Comercio de Valencia. Y ella va a ser quien, bueno, ha sido exalumna de uno de estos programas y nos va a contar ya, pues, oye, cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hemos puesto en práctica y también qué tipo de problemas o retos nos estamos enfrentando. Así que, en cuanto a la sesión, como veis, estáis silenciados para, al final, como es una sesión, digamos, breve, entre comillas, y hay mucho contenido que dar, pues os remitimos a que cualquier duda, pregunta que tengáis, la pongáis en el chat y os daremos respuesta a ser posible durante la sesión y si por lo que sea no fuera posible, por ejemplo, si es para Javier, pues en algún otro momento, ¿de acuerdo? Tenemos vuestro correo y os lo podemos enviar. Igualmente, la sesión se está grabando y os enviaremos la grabación y un resumen después de la jornada. Con lo cual, estas serían un poco vuestras reglas del juego. Las reglas para nosotros, o a lo que nosotros nos comprometemos, es que estamos evitando hacer un tour de herramientas. No vamos a ponernos a hablar de muchas herramientas de IA, que es algo que se hace en muchas de estas sesiones, porque hay muchísimas y por citar podemos citar, pero no es el objetivo de esta sesión. Queremos hablar de más método y menos ruido. La idea es poner las cartas sobre la mesa. Y sobre todo, importante también, los asistentes que estéis atentos, especialmente tenéis la oportunidad de participar en un test al final de la sesión y aquel o aquella que responda mejor y más rápido ganará media beca para uno de estos dos programas que explicará después José Antonio, el curso de inteligencia artificial aplicada a la gestión de empresas o el programa de inteligencia artificial para, bueno, enfocado a los recursos humanos. Y bueno, empezamos con Javier, que como he dicho antes, es experto en inteligencia organizativa, en conocimiento de información en la inteligencia artificial. Lleva más de 25 años trabajando en este sector, con lo cual es realmente un experto, sabe muy bien de lo que está hablando. También, además de ser docente en otros programas, también es profesor en el curso superior de inteligencia artificial aplicado a la dirección y gestión de empresas de Open Universidades. Y bueno, como os decía, pues ha trabajado en procesos de cultura de aprendizaje, en gestión de conocimiento, en organizaciones inteligentes, también trabajo colaborativo, además de en diversos países, además de Chile, pues también Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Venezuela, Perú, UK, Uruguay y bueno, pues desde México también, perdón, y desde España. No sé si me he dejado alguno, Javier, lo puedes comentar tú, pero que Qué son mayor muchos, soy, son qué mayor muchos. soy. Me estoy dando cuenta de que soy muy mayor. Y bueno, ya os dejo con él, que os va a hablar sobre qué papel juega la información interna y cómo se entrena una organización en inteligencia artificial que debemos construir antes de hablar de herramientas. Así que nada, Estupendo. Javier, dejo de compartir y todo tuyo. Bueno, voy a tomar sobre lo que estaba comentando Ana. Fijaros, si no tenéis abierto el altavoz, subirlo porque os voy a poner un audio muy cortito que es lo que me dijo un cliente después de empezar con un proyecto de IA. Ya te digo que es asombroso, es asombroso. Eh, bueno, me tiene atónito Me el tiene nivel de atónito. concreción y de O sea, acierto. luego os lo voy a explicar, pero este fue un ejercicio que hicimos
para entrenar una IA con conocimiento sobre cómo hacer planes de reinserción de jóvenes delincuentes. O sea, un conocimiento que no es tan obvio, ¿no? Luego os lo voy a explicar. Pero fijaros, si uno mira la estadística, aunque hablamos de IA, todavía hay poca implementación de la IA en las empresas. Las personas usan más la IA que las empresas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué nos está costando? ¿Por qué no le estamos sacando partido? Aunque cada vez hay más gente convencida. Y mi hipótesis es que la IA la estamos alimentando con datos y lo que viene después es alimentarlo con conocimiento. Claro, esto te obliga a que una empresa tenga claro cuál es el conocimiento que tiene para alimentar a la IA, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, que estamos muy deslumbrados por el último modelo, la última herramienta, lo estamos comentando antes. Todos los días hay algo nuevo, ¿no? Y la mayor parte de la gente no se da cuenta y no tiene por qué, porque no es obvio que la IA lo que hace es gestionar conocimiento y por tanto, sin conocimiento la IA no puede funcionar. Aquí no hay magia, ¿no? Entonces, es razonable que pase esto, que se empieza, pero no necesariamente se obtienen los resultados. ¿Por qué? Bueno, porque si no tienes claro que primero tienes que gestionar el conocimiento, va a ser muy difícil que le puedas sacar partido a la IA, ¿no? A mí me gusta esta manera de describir IA del premio Nobel, de hecho, de química del año pasado, de Hassabis. Es un sistema que convierte datos e información en conocimiento. Fijaros lo que dice la ex secretaria de Estado. Digo, todas las empresas de cualquier sector van a ser empresas de datos y de inteligencia. Todas las empresas van a ser de datos e inteligencia. Yo humildemente me permito corregirle, van a ser de conocimiento e inteligencia. Pero fijaros, con la IA pasan dos cosas. Una, que la IA conoce el mundo pero no conoce tu empresa, porque ha sido entrenada con información del mundo. Entonces, si yo le pregunto de mi propia organización, no conoce mis clientes, no conoce mis proyectos, no conoce mis procesos, no lo sabe, ¿no? Y dos, para empezar a entrenarla le estamos entregando lo que tenemos más a mano, lo más fácil, los datos, que no está mal, pero es un alimento pobre comparado con lo que realmente le podemos entregar. Y si os fijáis, y esto es pre-IA, todo el tema de Big Data, los datos se han robado la conversación, pero la mayor parte de los expertos te dicen, tenemos un problema con los datos, ¿no? Que luego lo veremos. Y yo, siguiendo la metáfora del fuego, yo creo que estamos alimentando el fuego con lo primero que tenemos a mano, con papel, y la llamarada es espectacular, pero dura 5 segundos. Entonces la pregunta es, ¿y qué ocurrirá cuando realmente le echemos madera, le echemos buen combustible? No sé si os habéis fijado, pero desde hace un mes, cuando tú te metes en GPT, abajo te pide o te propone conéctalo con el conocimiento de la empresa. Sí, porque lo lógico es que yo quiero que me sirva, me ayude a lo que yo necesito. Una pequeña distinción. Las empresas están llenas de documentos. Los documentos tienen conocimiento, pero tienen mucha información, pero poco conocimiento. Si yo quiero que un documento tenga conocimiento, además del qué, le tengo que añadir otras capas. El por qué, el cómo, el qué aprendí, el qué errores. Es decir, no es obvio, luego lo vamos a ver. ¿Cómo funciona la IA? Es una cosa muy sencilla. La mayor parte de la gente la usa para que haga tareas o para que nos responda. Es decir, sigo haciendo lo mismo que he hecho siempre y le añado IA, ¿no? Entonces, yo creo que es un error pensar que todo va a cambiar, que todo va a ser igual y simplemente le añadimos una capa por encima de lo que hacíamos hasta ahora. La IA no es algo que me haga el trabajo, es algo que me va a ayudar a hacer mejor un trabajo, ¿sí? Y fijaros, la IA, para funcionar, necesita reutilizar el pasado. O sea, para gestionar el conocimiento, justamente necesita que le entregues ese conocimiento. Y en eso, la IA y nuestro cerebro funcionan igual. Los dos miran al pasado. Si tú no aprendiste algo, luego no lo puedes utilizar, ¿no? Os pongo un ejemplo. El año pasado, una IA hizo una predicción del desempeño de un jugador de fútbol, Julián Álvarez, y dijeron, mira, este año este va a ser su rendimiento. ¿Y por qué podemos hacer esta predicción? Bueno, porque tenemos pasado. Recogemos el rendimiento de los años pasados. Y se equivocaron, fijaros, tuvo mejor rendimiento. Entonces, si os fijáis, los datos son siempre pasados, son una huella de algo que ya ocurrió, ¿no? ¿Cuándo le vas a preguntar a una IA? Cuando necesitas conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa si no tienes conocimiento? Una, que no lo puedes entrenar. Ya sabéis que los modelos se han entrenado con todo el conocimiento que hay en el mundo. Dos, le puedes preguntar cualquier cosa, pero no la pregunta que merece la pena. Y tres, no tienes cómo evaluar si lo que te dice sirve, es correcto o no. Entonces la herramienta está muy bien, pero sin conocimiento no le puedo sacar partido. Ahora, ¿qué me entrega la IA? Conocimiento a escala gigantesca, infinito de todos y no solamente el mío, continuamente actualizado, no se aburre. Tiene miles y miles y miles de años de experiencia. ¿Por qué? Porque recoge el conocimiento de todos. Entonces es muy raro que tú le preguntes algo de lo que no sepa y esto solamente va mejor. Ahora, ¿qué IA es la que necesitamos? Yo creo que cada empresa va a tener que tener su propia IA. Fijaros, cuando uno pregunta en cualquier lugar, oye, ¿dónde está la IA de tu empresa? Pues ponte a buscarla porque nadie la tiene, ¿no? Y la IA lo que te hace es te hace una oferta, te dice, mira, yo te doy futuro, hagamos este trato. En las personas,
el pasado lo tenemos en el cerebro y en el cuerpo, y si has escrito cosas, tienes cosas escritas, ¿no? Pero si tú vas a una empresa, por ejemplo en Inditex, te dices, bueno, ¿y dónde está el pasado de Inditex? ¿Está en la memoria anual que publicó el año pasado? Bueno, el pasado está en las cabezas de las personas, y esto es una desventaja para la organización. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente ya se fue. Otras se va. Cuando se van, se llevan lo que saben. Los que están no lo tienen escrito. Reemplazar a los que se fueron es muy complicado. Es decir, la organización está en desventaja, ¿no? Yo creo que un modelo de IA con el conocimiento de tu negocio va a ser la ventaja competitiva, lo más valioso que vas a tener de aquí en adelante. Y por tanto, si no lo desarrollas, va a estar en desventaja. Vas a estar luchando con otros que tienen armas mucho más sofisticadas que la tuya. Y de hecho, ya sabéis, hay muchas organizaciones que justamente lo que están haciendo es personalizar la IA con el conocimiento de mi negocio, creando agentes. ¿Cómo se hace este circuito? Nosotros seguimos 4 pasos. Uno es tomar los modelos que ya vienen entrenados de fábrica. 2, entrenarlo con el conocimiento de tu negocio. 3, contextualizarlo cada vez que lo uso para pedirle lo que le tengo que pedir. Y 4, actualizarlo, realimentarlo, entrenarlo, mejorarlo continuamente. Claro, si no tienes un modelo de gestión de conocimiento, no tienes cómo entrenar el modelo con el conocimiento de tu negocio. 2, si no conoces bien tu negocio, no tienes justamente cómo entregarle todo el contexto. Y 3, si no tienes un modelo de aprendizaje, no tienes cómo darle feedback y mejorar permanentemente este modelo con las cosas que pasan todos los días. A mí me gusta esta descripción de una IA de la empresa personalizada en tiempo real y proactiva. ¿Qué significa personalizada? Que yo quiero que me conozca a mí. Y por tanto yo quiero que sea una IA que sabe lo que yo hago. No solamente de mi empresa, de mi área, de mis tareas. Entonces, si yo tengo procesos que definen bien las tareas, las actividades, los conocimientos, puedo alimentar una IA para que me ayude. ¿Qué significa en tiempo real? Que yo no quiero una IA entrenada en una fecha de corte hace unos meses, no. Yo quiero que recoja lo que estamos aprendiendo todos los días. Claro, para eso mi empresa tiene que tener un modelo de aprendizaje como parte de los procesos. Aquí tenéis un caso en proceso de ingeniería. Las cajitas en verde son actividades donde se recoge el aprendizaje de lo que está ocurriendo para alimentar el modelo. ¿Y qué significa proactiva? Que yo no quiero depender solamente de preguntarle, yo quiero que la IA me ofrezca las cosas que tiene, aunque a mí no se me ocurra preguntarle, porque sabe quién soy y sabe lo que yo hago. Entonces, en cualquier punto de la cadena de valor de la empresa, yo quiero que la IA me diga, mira, tengo esto para ti, esto lo hemos hecho millones de veces, aquí tienes lo que sabemos, ¿no? Hasta ahora esto era muy difícil, como decíamos, porque el conocimiento estaba en la cabeza de las personas que estaban repartidas, y por tanto el conocimiento pertenecía más al individuo que a la organización. Y 2, porque a nadie se hacía cargo del ciclo capturar, documentar, organizar, porque a nadie le importa o a nadie le interesaba mucho documentar, y nadie pedía cuentas sobre eso, ¿no? Por primera vez, la posibilidad de reutilizar conocimiento se hace realidad. McKinsey lo contaba hace un año. Tenían toneladas y toneladas de información que los consultores no eran capaces de reutilizar porque no sabían dónde estaba, y han creado su propio modelo interno para poder justamente capitalizar todo ese conocimiento. Entonces, es muy fácil. Para hacer magia, ¿qué necesita la IA? Que tú tengas el conocimiento del negocio disponible, ¿no? Entonces, la tienes que entrenar con el conocimiento de tu empresa. Y aquí viene la clave. Cuando tú vas a cualquier organización y preguntas, ¿cuál es el conocimiento crítico aquí? La respuesta que recibes es esta: no lo sé. No es que no esté, es que no me he hecho la pregunta. Entonces, la IA que tú vas a tener va a ser tan inteligente como el conocimiento que tú le entregues. No puede ser de otra manera, ¿no? Y aquí las empresas, fijaros, tenemos una ventaja. Hacemos tareas repetitivas, por tanto, vamos a reutilizar conocimiento porque vamos a hacer mañana lo que hemos hecho hoy, y por eso merece la pena sistematizarlo, ¿no? Esto no tiene que ver con tener pasado, porque todos tenemos pasado. Se trata de tener un pasado documentado del que hemos ido dejando rastro, porque si no la IA no lo puede leer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La mayor parte de las empresas nunca se han preocupado de resguardar su pasado, de resguardar su historia. ¿Y qué es lo que te dicen los especialistas? Mira, si no le entregamos datos bien curados, bien ordenados, bien actualizados, de buena calidad, el output no va a poder ser bueno. La mayor parte de las empresas que yo conozco tienen dificultades con esto, porque nadie se imaginó que en el futuro le íbamos a poder sacar tanto partido a los datos. Por eso nunca les hicimos tanto caso. La buena noticia: todo lo que ocurre es inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que pasa la podemos capturar. Y no importa lo intangible y abstracta que sea. Un pensamiento, un sueño, un acierto, un ejemplo, una sugerencia, todo eso se puede documentar. Este es un ejemplo de un amigo mío que dijo, entrenador de básquet, dijo, voy a capturar el esfuerzo.
y se inventó un mecanismo con diferentes variables donde medía el esfuerzo y para cada partido, para cada jugador, capturó el esfuerzo. Entonces, si os fijáis, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿y qué conocimiento tenemos sistematizado en la empresa? De todo lo que hacemos, de propuestas, de presupuestos, de proyectos, de productos, ¿qué es lo que tenemos registrado? Y no solamente qué tenemos escrito, ¿qué análisis hicimos de eso para entender los porqués? ¿Por qué ganamos? ¿Por qué nos fue bien? ¿Qué tendríamos que haber hecho distinto? ¿Qué haremos la próxima vez? ¿Qué aprendimos? Todo este conocimiento, si os fijáis, está en la empresa, pero generalmente está en la cabeza de las personas. Y si mientras esté en la cabeza de las personas, la IA no lo puede aprovechar. Entonces la gran pregunta es, yo tengo un tesoro, pero la IA no lo entiende. ¿Cómo lo convierto en un lenguaje? ¿Cómo lo capturo para que la IA lo pueda administrar, ¿no? Un ejemplo, esta es una empresa minera multinacional que nos pide en su momento revisar su modelo operativo, que son todos los procesos de la empresa, un documento, y cuando me pasan el documento nos dicen mirarlo desde la perspectiva del aprendizaje, yo voy y en el buscador pongo la palabra aprender y aparece 0 veces. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se aprende, no se recoge nada. Y este es un poco el estereotipo de empresa que existe hoy. El músculo de operar y de ejecutar es gigantesco. El músculo de aprender, capturar, sistematizar conocimiento es raquítico, ¿sí? Entonces, si tú quieres capturar, si tú quieres que la IA se alimente con algo, necesitas procesos de reflexión para capturar lo que está ocurriendo para luego alimentar la IA, ¿sí? Si no, no va a ocurrir. Este es mi amigo, el del básquet. Y un día me explicó los procesos de aprendizaje que ellos tienen metidos dentro del día a día. Y me dijo, mira, terminamos un partido, al cabo de un rato yo estoy revisando un vídeo del partido, estoy haciendo un informe de todo el partido, al día siguiente se revisa el plan del partido, miramos estadísticas, vídeos, tenemos reuniones con los jugadores individualmente, hacemos planes. Entonces, su día a día son actividades de aprendizaje donde van capturando conocimiento. Por ejemplo, esta es la planificación de los entrenamientos de una semana. Y cada entrenamiento tiene objetivos, pero luego tiene una cajita donde están las observaciones de lo que ocurrió. Y todo esto se va recogiendo. Y termina la temporada y tú tienes un documento de 400 páginas, 600, perdón, de todo lo que ocurrió. En todos los partidos, con todos los jugadores de físico, de viajes, de entrenamientos, de lesiones. Y luego tienes otro documento donde tienes el desempeño de cada uno de los jugadores. Claro, armado con todo esto, tú puedes empezar a trabajar con una IA de manera que no podrías hacer jamás si no tienes todo este conocimiento sistematizado. Entonces, la IA siempre hace magia a partir de la magia que le entregamos nosotros. ¿Sí? Claro, sistematizar significa que la mayor parte del conocimiento valioso, que es experiencia, lo tenemos que capturar, porque hoy en día la IA no percibe experiencia. ¿Cómo lo capturamos? Bueno, hay tecnologías antiquísimas, lápiz y papel. Esta es la campeona del mundo de atletismo, después de cada salto, anotando en un cuaderno con un bolígrafo lo que le pasa. Un director general de una empresa nos dice, mira, yo no voy a escribir por dos razones, porque no tengo tiempo y porque además no sé muy bien qué poner. No te preocupes, nosotros planificamos entrevistas contigo, te preguntamos un montón de cosas, transcribimos y con esto alimentamos una IA y empezamos a trabajar sobre tu conocimiento. Entonces, lo complicado es si tú le pides a la gente, mira, trabaja y después de trabajar escribe lo que has hecho. No, tú tienes que trabajar y mientras trabajas, algo tiene que estar capturando tu Patrick conocimiento. and Sam, they showed us their capabilities for documenting what we call work instructions or a process flow. And it's always good to capture that stuff. That way you don't have... Este caballero está arreglando una bici y tiene una cámara en el hombro que va grabando lo que hace de manera que documente y captura al mismo tiempo que trabaja. Entonces, el proceso es relativamente sencillo. ¿Cómo empezamos? Nuestra sugerencia. Primero identifica dónde está el conocimiento más importante de tu empresa, porque no vas a poder gestionarlo todo. A partir de ahí, captúralo porque la IA todavía no entiende otro lenguaje que el que tú le entregues, en diferentes formatos, pero todavía tiene que ser texto, imagen, vídeo. Vete configurando, entrenando este modelo con el conocimiento de tu negocio y no te olvides de estar actualizándolo continuamente porque todos los días pasan cosas que tienes que capturar y meter dentro del ciclo. Entonces, retomo esta definición de Hassabis. A mí me tocó hacer una experiencia el año pasado con el gobierno catalán. Como yo os decía, con gente de justicia que trabaja en reinserción de jóvenes delincuentes. ¿Por qué ese audio que habéis escuchado al principio estaba tan alucinado? Y este es un caballero que tiene 40 años de experiencia. Bueno, porque no se imaginaba que su conocimiento, una máquina, lo podía entregar con ese nivel de calidad. ¿Por qué ocurrió esto? Porque estos tíos habían hecho un
sistemático, riguroso de capturar y sistematizar todo lo que sabían. Tenían un modelo, tenían un proyecto técnico, tenían 5 gigas de actividades perfectamente escritas, con programas, con ejemplos, tenían normativa, tenían planes de miles de jóvenes que habían pasado previamente, tenían un glosario, tenían infografías, tenían vídeos, o sea, habían dedicado, una persona se dedicó 2 años a estructurar todo lo que ellos habían hecho. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues yo agarré todo esto y configuré una IA, le dije, vas a ser un asesor que hace planes educativos individualizados para jóvenes que están en problemas, te voy a entregar toda la información que tengo y seguimos justamente este ciclo. Le empezamos, lo entrenamos, le empezamos a pedir cosas y lo fuimos actualizando. Entonces, claro, yo no tengo idea, yo aquí hice de intermediario, pero le dijimos, mira, pidámosle que haga un diagnóstico. Y en este caso, en contraparte, me dio, pídele esto. Entregó un diagnóstico, yo se lo pasé y le dije, ¿qué tal está? Y me dijo, ostras, esto está espectacular. Y me dijo, ok, y ahora pídele que haga un plan educativo individualizado. Y se lo pedí, y lo entregó y se lo pasé, y en catalán encima. Y se lo pasé, y el tío dijo, y ahí tenéis el audio, dijo, esto es mejor que lo que hacen los técnicos. O sea, esto hay que tener muchos años de experiencia para ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿dónde está la magia? ¿Está en la herramienta de IA? No, no está en la herramienta de IA, está en todo el trabajo que hicieron, porque la materia prima de partida era espectacular, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones? Fijaros, el objetivo no es la IA, el objetivo es de qué manera me ayuda a hacer lo que yo esté buscando hacer, ¿sí? Ese es mi objetivo. Claro, yo le tengo que pedir resultados. Yo me lo puedo pasar muy bien, es muy entretenido, pero yo necesito evaluar si esto que yo quería hacer lo estoy consiguiendo y cómo me está ayudando. La IA lo que te ofrece es conocimiento al alcance de la mano, que de otra manera es muy difícil conseguir, ¿no? Estas personas se estaban jubilando y ese conocimiento de 40 años se perdía. Pero si tu organización no es una organización de aprendizaje que está sensibilizada para identificar, capturar, procesar ese conocimiento, eso se va a perder, ¿no? La buena noticia es que cuanto más conocimiento tienes, más partido le sacas a la IA, no menos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que mucha gente está comprando la IA y cuando intenta hacerla funcionar es cuando se da cuenta que tenía que gestionar el conocimiento por detrás, ¿no? Que no era solamente, oye, mira, me pasaron un plan de entrenamiento, tengo que ir al gimnasio. Ostras, no, que ahora tengo que entender lo que hay detrás de los ejercicios, de las máquinas, ¿no? Entonces, la IA sí o sí necesita gestión de conocimiento para funcionar bien, ¿sí? Entonces, la razón por la que una empresa es menos inteligente de lo que podría es porque no está sacando partido del conocimiento de las personas que están ahí. Y ojo, porque esto no es obvio y no es sencillo, ¿no? Si tú quieres que te entregue el regalo y que te haga la magia, previamente tú le tienes que entregar primero la inteligencia a la empresa. Si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, está muy bien hacer cursos, está muy bien comprar pilotos, hay que experimentar, pero ojo, hasta que no le entregues lo más valioso, no va a ser suficiente. Y como digo, hay que experimentar, hay que probar. Pero la clave, para mi gusto, está en la IA. ¿Cuál es la buena noticia para cerrar? Todas las empresas tienen conocimiento. Toda empresa que está viva hoy tiene clientes, tiene conocimiento. Tiene lo más difícil. ¿Cuál es la mala noticia? Que hasta ahora no le hemos hecho caso, no la hemos gestionado. Hemos dejado que llegue a las 8 de la mañana, se vaya a las 6 de la tarde. Llega el momento, tenemos por fin una herramienta que nos permite empezar a sacarle partido. Entonces, mis dos últimos mensajes son: una empresa no va a poder permitirse funcionar sin IA, lo mismo que no se puede permitir funcionar sin Internet y sin muchas cosas, pero sin una estrategia de gestión de conocimiento, la estrategia de inteligencia artificial va a ser mucho más débil de lo que tú esperas. Como conclusión de lo que nos ha dicho Javier, que yo creo que ha cerrado muy bien su sesión, ¿no? Su parte, nos ha dejado conclusiones muy interesantes, pero sobre todo a mí me fascina esa frase que ha dicho, ¿no? Si tú esperas magia de la inteligencia artificial, no va a llegar sin más, ¿no? Tienes que entregarle tú también una magia y tienes aparte que saber qué estrategia y para qué la quieres utilizar y cómo la vas a utilizar, ¿no? O sea, al final no se trata de empezar a usar la IA sin más, ¿no? Sino que hay que hacerlo con, bueno, pues con conocimiento y con inteligencia. Así que para eso también pues ya enlazo con Olga, que será nuestra próxima ponente. Olga, a ver si estás por aquí, te veo. Sí, aquí estás, perfecto, Olga. Sí, ¿me Eh, escucháis? sí, ¿Me escuchas? eso Vale. es, Olga, fenomenal. Nada, como os iba diciendo, pues Olga, o como os he comentado antes, es la persona que os va a explicar, pues ya, oye, cómo hacemos esto, ¿no? Al menos os lo va a explicar lo que se pueda en 20 minutos, que lógicamente el tiempo da para lo que da. Como os decía también, Olga es experta en innovación y en business development.
También es profesora del curso superior de Inteligencia Artificial aplicado a la Dirección y Gestión de Empresas de Open Universidades, además de también ser docente en otros programas. Y bueno, es una consultora ya especializada desde hace ya unos cuantos años, ¿no, Olga? En todos temas de innovación y estrategia digital. Tiene una sólida trayectoria en definir y desarrollar modelos de negocio también, impulsando el crecimiento empresarial y la transformación organizacional. Así que os dejo en buenas manos. Olga ahora nos va a hablar, pues eso, sobre una visión más realista de estos pasos, riesgos y decisiones que tenemos que tomar de cara a implantar la inteligencia artificial de una manera sostenible. Muchísimas gracias a todos, Ana, por tu presentación, a Open por esta mesa en la que, bueno, me he incorporado, estaba escuchando a Javier y la verdad es que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. De hecho, me he apuntado algunas notas que voy a utilizar también para un poco lo que os quería contar, porque es verdad que ahora mismo pues, en todas las empresas en las que estoy colaborando, en las que participo en cualquier proyecto, pues es recurrente el tema del uso de la inteligencia artificial y hay como aún, ¿no? Como cualquier innovación que irrumpe, porque al final esto es una tecnología disruptiva, ha venido a cambiar y además estamos en la sexta era de los cambios económicos, en la cual vamos a encontrarnos con muchísimas cosas nuevas en los próximos 5, 10, 15 años que van a cambiar nuestra manera de vivir y que ya como lo hizo Internet en el año 2000, pues ahora en el 2025 pues estamos volviendo a cambiar. Y como suele pasar siempre que hay tecnologías disruptivas, que esto, a mí me encanta el concepto de destrucción creativa, ¿vale? Que es un concepto que, bueno, no lo he acuñado yo, evidentemente lo ha acuñado Schumpeter, en el cual nos decía que los grandes cambios vienen normalmente incluso a cambiar el escenario en el que estamos y a que las empresas tengan que adaptarse, ¿no? Es un poco como la teoría de Darwin, la evolución de las especies, pues esto es igual, ¿no? En el sistema de las empresas. Tenemos que hacer ese tipo de cambios. En este caso, bueno, no sé, perdona si se escucha ruido, es que tengo unas obras cercas, ¿vale? Lo siento, pero Nada, no sé si estáis escuchando, ¿vale? Voy a no se ha intentar gritar escuchado. más alto, pero justo se han puesto a hacer unas obras ahora mismo. Bueno, continúo. Como os decía, estamos en un momento de disrupción creativa y esto, la inteligencia artificial en muchas empresas, me encuentro con los dos bandos, ¿no? Gente que dice que realmente no hace demasiado, no es tanto como cuentan, y otras personas que están muy concienciadas y además ya están subidas al carro, ¿no? Yo, bueno, vengo a contaros experiencia personal. Esto es un poco como las películas basado en hechos reales, pues lo que voy a contar un poco hoy está basado en hechos reales, pero claro, permitirme con la adaptación, ¿no? Que hace siempre un director de una película. Voy a contarlo para que realmente resulte más interesante. Pero básicamente es una experiencia en la cual una compañía empieza a utilizar inteligencia artificial sin tener en cuenta 5 claves que son las que me gustaría contar esta tarde en estos minutos que tenemos aquí, ¿no? Y estas 5 claves, bueno, pues básicamente lo que estamos hablando es sobre todo fijaros que enlazo con lo que Javier estaba hablando, ¿no? Que eran los datos. Es cierto y coincido con Javier que los datos, siempre hemos tenido datos en las compañías, pero nunca se le había dado tanta importancia como ahora, ¿no? Porque ahora el hecho de poder ir hacia atrás y el poder trazar hacia atrás es lo que te permite poder utilizar la IA, ¿no? Muchas compañías también en las que me encuentro no han documentado y al no tener documentado ni digitalizada la información, pues es difícil poder decir, es que claro, la IA no puede aprender porque no tengo con qué lo pueda hacer, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente en estos 20 minutos esas 5 claves, que son los datos, los permisos, seguridad, privacidad, un poco el tema de la gobernanza y un poco también la parte muy importante que es los resultados, ¿vale? Las métricas. Y bueno, pues os cuento, esto empieza un poco como que pues, una experiencia con la IA pues casi arruina su propia reputación dentro de una compañía con la que colaboré. Y es que, bueno, pues empezaron a subirse al carro, es una compañía en la que sí que tiene bastante iniciativa a la hora de trabajar en temas de inteligencia artificial y empezamos se empezaron a generar asistentes, ¿no? Los asistentes, agentes digitales, que, bueno, pues que empezamos a utilizar para que nos acompañen en nuestro proceso diario, preguntarles cualquier cosa. De hecho, las grandes compañías nos los ponen ya para que podamos hablar con ellos todo el tiempo y son como una especie de profesor que tenemos ahí, ¿no? Que nos va guiando.
Bueno, pues en este caso se buscaba tener asistentes para cualquier proceso de la compañía y para que fueran como una gran fuente de información. Entonces, bueno, pues estaba probando ese asistente, como podéis ver ahí, dentro del proyecto interno, pero ¿qué pasó? Pues que de repente alguien accedió a una información que en teoría era confidencial y no podía acceder, ¿no? Entonces, no se trató de un ciberataque externo, es decir, nadie intentó romper la seguridad del sistema, no fue un error técnico, el asistente hizo bien su trabajo, pero el error realmente fue un error de planificación y de gestión, ¿vale? Realmente lo que había hecho el asistente era acceder a una información y ceder esa información a una persona que no debería poder visualizarla en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Nos dimos cuenta de que no estaba, la compañía realmente estaba tecnológicamente preparada, pero no a nivel de organización, ¿vale? Es decir, la tecnología normalmente suele ir por delante, en estas disrupciones creativas que os hablaba, la tecnología va por delante, pero normalmente lo que nos encontramos es que la sociedad y las organizaciones y los aspectos legales, sobre todo, van siempre detrás, ¿no? En este caso, lo que había ocurrido es que la tecnología había ido por delante de la organización. Entonces, bueno, pues ¿qué nos enseñó, no? Os pongo un poco frases ahí fuerza, pues que la IA realmente no falla por la inteligencia artificial, ¿vale? Falla porque no se ha planificado y porque, como bien os digo ahí, ¿no? Los cimientos que se han utilizado pues no se han construido sobre una base que realmente sea sostenible, ¿no? Entonces, claro, ¿por dónde empezamos? Dijimos, bueno, pues me gustaría, ¿cómo voy a contaros esta historia para que entendamos que hay 5 apoyos o 5 claves importantes que tenemos que tener en cuenta para desarrollar esto, ¿vale? Pues la primera son los datos, efectivamente. Siempre todo lo que vayamos a hacer depende mucho del material con el que trabajo, ¿no? Es como si yo fuera a hacer un traje, depende de la tela que tengo, ¿no? Depende de los materiales, la materia prima con la que voy a trabajar. Pues en el tema de la inteligencia artificial estamos en la misma situación. En función de la calidad de los datos, de lo que voy a tener, Javier hablaba de tener esa documentación, datos bien curados, es decir, de si tengo los datos preparados, voy a tener mejores resultados a que si simplemente voy a darle acceso a datos o información que no está preparada o simplemente ni siquiera tengo esa información, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos dimos cuenta en este caso, como os comentaba? Que el asistente había usado un documento desactualizado, una tontería muy grande, como podéis ver, pero era lo que había ocurrido, ¿no? Es decir, había ido a un documento que no era ya vigente en la compañía. La IA no se equivocó ni improvisó, simplemente utilizó un documento que en teoría era un documento que podía utilizar, ¿no? Estábamos hablando de asistentes que están trabajando dentro de la compañía, es decir, toda la información está encriptada dentro de la empresa y no accede a información exterior. Por lo tanto, todo lo que me vaya a volcar y toda la información que me vaya a dar debería ser fidedigna, ¿no? Entonces, la IA refleja la calidad de los datos. Si el dato es malo, la IA va a trabajar mal, ¿vale? Pero el problema no está en la tecnología, el problema está en, como os decía, en la organización. Si los datos están incompletos, desordenados, pues la IA nos va a dar la información también de esa manera, ¿no? La organización necesita un lenguaje común, datos actualizados, responsables claros, y es la manera en la que tenemos y en la que deberíamos enfocarnos a trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, la IA no arregla problemas de datos, sino que los amplifica. Es decir, puede ser más problemático todavía porque puede generar ruido porque nos está dando información que realmente no es la que debería ser, ¿no? La segunda, bueno, creo que la parte de datos, ha hablado mucho Javier y creo que está bastante clara, ¿no? Pero en resumen, datos de calidad, importante. Bueno, primero tener datos, después tener datos de calidad, datos que se puedan acceder, es decir, poder tener esa documentación. Javier hablaba, ¿no? de ese entrenador que recogía toda la información. Pues eso es muy importante, ¿no? Poder disponer de toda esa información. Un contexto vivo, es decir, datos que se van alimentando y van aprendiendo y vamos teniendo cada vez más información gracias a esos datos. Y una cosa que me suele ocurrir también es muchas veces me preguntan o me dicen, no tenemos tiempo, ¿vale? No tenemos tiempo de documentar. Bueno, creo que hay herramientas también para poder automatizar al máximo la gestión de la documentación y el poder tener información de cualquier cosa que hagamos. Y ese tiempo que vamos a dedicar a esa curación de datos nos va a dar resultados después. Por lo tanto, es una inversión de tiempo que si queremos utilizar inteligencia artificial, pues debemos pasar por ahí. La segunda clave, ¿vale? Siguiendo con el susto que nos pegamos, perdón, es un tema de permisos y seguridad, ¿vale? Para mí sería una clave muy importante. Es decir, no todo el mundo, ¿vale? Debería poder acceder a toda la información, salvo que sí puede ser así, ¿vale? Está claro que
Trabajamos con información confidencial dentro de una compañía o niveles diferentes de jerarquía de acceso a la información y depende evidentemente de la industria en la que nos encontramos. Pero eso es lo que ocurrió. Simplemente es que había una persona que accedió a una información que en teoría pues no debería haber podido acceder, ¿no? Entonces la IA no va a decidir quién puede entrar y quién no puede entrar. La IA se configura, ¿vale? Y tiene que haber un sistema, evidentemente, que nos permita tener perfiles de usuario, que podamos gestionar esos perfiles de usuario. Luego hablaré del paso de la clave de la gobernanza, pero eso es lo que nos va a gestionar nos va a permitir una correcta gestión de los accesos. Vuelvo al tema, no estoy hablando de tecnología, vuelvo a hablar de organización. Si no tengo una buena gestión de los accesos, los permisos, los roles que tiene cada uno de los usuarios, pues lo que va a ocurrir es que tengo fallos de seguridad, ¿vale? Por lo tanto, la seguridad no debería ser un freno, es decir, no hago algo por si acaso, sino que debo hacerlo, pero que tomando las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, esto me evitará riesgos reputacionales y errores graves, ¿no? Esto me lleva también a cuando las empresas tienen muchas dudas de lo que voy a subir a la inteligencia artificial va a estar público, pues dependerá del modelo que vayas a elegir y dependerá de si es un modelo, pues como que evidentemente estás volcando información fuera o no la estás volcando fuera. Y bueno, sabemos que existen diferentes planes en las IAs generativas que comúnmente más utilizamos que nos permiten proteger esa información de manera encriptada y que no entren nada al modelo y que nos dotan de seguridad, ¿vale? Pues también me encuentro miedos al respecto, ¿no? A qué información no trabajo con información mía de mi compañía, no subo nada a una herramienta de IA generativa por el miedo a que esta herramienta pueda compartir y mis datos estén accesibles a todo el mundo, ¿no? O sea, hay que tomar medidas de seguridad y gestionar las herramientas como se deben hacer. Entonces, cuando la organización confía en la IA, que la IA es segura y lo hace con esta gestión de usuarios correcta, la adopción también del modelo se dispara, porque permitimos que haya más usuarios utilizándola y al final va fluyendo por toda la organización y conseguimos que los procesos se automaticen y sean más rápidos, ¿no? Pero siempre y cuando trabajemos con ese modelo organizativo. La innovación solo funciona si avanzamos sin miedo, ¿no? Esta parte es una labor de normalmente departamentos de sistemas, departamentos de IT, que, bueno, pues que tienen que trabajar coordinados con departamentos más de dirección para que podamos todos trabajar con la seguridad del dato. La tercera parte o la tercera clave con la que me gustaría también hablar y la que me gustaría compartir es la de la privacidad, ¿no? Y aquí es un tema que se solapa con el punto 2, en la cual lo que no solamente controlamos quién es el que accede a una pantalla o el que accede a un documento, sino que además lo que también queremos es darle permisos, ¿no? Queremos que lo que vaya a subir se pueda subir, ¿vale? Porque muchísimos de los equipos que contamos en una compañía utilizan información que no debería compartirse. Entonces, no solamente se trata de que lo que la IA me muestra no lo debería ver yo, sino que yo no utilice la IA para subir cosas que no debería hacer, ¿no? Aquí hay un tema también muy importante que es de educación. Los equipos deberían conocer cuáles son las informaciones o cuáles son los documentos que pueden o no pueden compartir y además cuáles son las herramientas que tienen y cómo las deben gestionar para que puedan compartirlos con la mayor tranquilidad posible. Aquí hablamos de confianza, ¿no? En este caso, lo que había ocurrido es que se había subido un contenido confidencial de bastante sensibilidad y lo que ocurrió, además de que se había compartido, es que se pudo acceder por el resto de la organización, ¿no? Y bueno, pues algo tan sencillo como esto ocurrió y bueno, pues se tuvo que tomar alguna medida rápida de resolver el tema de lo que se había comunicado y bueno, y tomar medidas que fue efectivamente gestión de permisos y educación, ¿vale? Para los equipos para saber lo que podían y lo que no podían subir a una plataforma de este tipo, ¿no? Entonces, a la IA le debemos pedir que trate los datos personales con la misma sensibilidad que una persona responsable, ¿no? Es decir, si yo te paso algo que es confidencial, tú sabes que no deberías pasarlo por un WhatsApp, sabes que no deberías subirlo a tu LinkedIn. Es decir, creo que todos tenemos una cultura ya de lo que es la propiedad intelectual del dato y en este caso deberíamos
pensar lo mismo, ¿no? Es decir, no debería darle a ChatGPT o a cualquier otra IA generativa un documento que sé y que soy consciente que no debería compartir, solamente en el caso de que tenga herramientas que sí que me lo permitan, ¿no? Entonces hay que saber qué se puede usar, ¿vale? Y qué no en el caso de que nos ocupa, ¿no? Del tema de la seguridad. Entonces la cripto que mueve la IA, ¿vale? No son los datos, sino que es la confianza. Lo que revoluciona, hemos hablado del dato, hemos hablado de la seguridad y ahora me gustaría también que hablemos de este tema que es la confianza. Hemos pasado de, fijaros, así como en tres grandes olas, ¿no? Hemos pasado de confiar en lo que nos decían los medios de comunicación, antes de incluso de la era digital, ¿no? Pues lo que leíamos en un periódico, lo que nos decían en la radio, lo que veíamos en televisión, especialmente en televisión, era de nuestra total confianza en su gran mayoría. Recuerdo anuncios en los que te decían anunciado en televisión, ¿no? Y esto te proporcionaba una gran confianza. Esto se sustituye y evolucionamos en el momento que que entramos en la era digital, allá por el año 2000. Empezamos y trasladamos la confianza de la autoridad de los medios de comunicación, la trasladamos a la autoridad de otras personas y otras personas con diferentes enfoques. Podríamos decir que confiamos en las reseñas y en las opiniones que nos dan otros de cualquier empresa, es decir, nos apoyamos en lo que dicen muchísimas personas en la red, damos credibilidad porque hay un sistema, en teoría, objetivo de puntuación en diferentes plataformas que nos dan esa credibilidad y nos dan esa garantía de que el producto que vamos a comprar, el servicio que vamos a contratar, realmente va a satisfacer nuestras necesidades. Y además, no solamente la depositamos en gente anónima a la que no conocemos, que ha puntuado algo, sino que también la derivamos a personas que hablan de algo que tampoco conocemos de nada, ¿no? Entonces, fijaros cómo la confianza pasa de una autoridad en medios de comunicación a una autoridad en personas. Estamos dándole credibilidad a cualquier persona que a través de una red social, estoy hablando pues, sobre todo de temas de influencia, está hablando de usos, de opiniones, de experiencias personales, de productos y servicios, ¿no? Y hoy esa autoridad va a volver a cambiar. Estamos mirando hacia darle la autoridad a los agentes digitales, ¿vale? Es muy posible que dentro de muy poquito nuestras compras, nuestra confianza dentro de una compañía para tomar decisiones en muchos aspectos la vayamos a dar a un agente digital, porque el agente digital va a contar con muchísima información, con muchísimos datos, ¿vale? Como hablábamos, con muchísimo histórico de las cosas que nos han ocurrido, va a ser capaz de resumirnos y de proporcionarnos análisis que de una manera humanamente posible, como lo hemos hecho hasta ahora, nos habría llevado mucho más tiempo. Vamos a evolucionar a esa confianza, ¿vale? A esos agentes digitales, ¿no? Y esto es lo que ocurrió aquí. Confiar ciegamente, ¿vale? En ese agente digital que se había trabajado de esa manera, ¿no? Bueno, me queda el gobierno del dato, como os decía. Tenemos que, bueno, pues que trabajar de una manera en la que haya alguien en una compañía que decida qué catálogo de asistentes se va a utilizar o qué asistentes se va a utilizar, que sea la única, que de una manera dirigida organicen, ¿vale? Toda esa información contra la que tenemos que preguntar, ¿no? Y la gobernanza del dato, por supuesto, también. Las fuentes tienen que ser oficiales. Alguien tiene que decidir e informar a la compañía dónde está la información, cuáles son los agentes que tenemos que utilizar, ¿vale? Y, por supuesto, pues no trabajar con versiones de diferentes documentos, etcétera, ¿no? Si no hay una gobernanza de ese dato, pues la IA va a generar ruido y con gobierno pues se genera, evidentemente, ese valor. Y por último, pues cuando la historia tiene final feliz, ¿no? Es cuando medimos todo. ¿Y qué se trata de medir en la IA? En la IA no tenemos que medir solamente el número de prompts que hacemos o las horas que hemos reducido en una automatización, que tienen su impacto, sino que la IA debe ir muy dirigida a negocio, ¿vale? Entonces tenemos que medir esa productividad, esa calidad, pero sobre todo medir en qué realmente hemos invertido nuestro tiempo, cómo lo hemos mejorado y cuál es la ventaja competitiva que nos permite tener, ¿no? Entonces,
os invito a que una vez que la utilicéis hagáis métricas de en qué habéis mejorado y esto reforzará muchísimo la motivación de los equipos y la seguridad y la confianza del equipo directivo en las decisiones que toma de la adopción de la IA, ¿no? Entonces, la IA no tiene que hablar bonito, ¿vale? Os pongo frases, sino que tiene que tener un impacto medible, ¿no? Entonces, aquel incidente no fue un fallo del modelo, ¿vale? Sino que fue un espejo de un problema de organización. No se trata de tener IA, sino de unas condiciones para que la IA se convierta en un valor real. Todo me queda muy claro este tema, ¿no? Que al final es un tema de orden organizativo, de gestión, de educación a los equipos, a, bueno, pues a gestionar la inteligencia artificial, ¿no? No simplemente subirnos al carro sin tener una estrategia clara. Y luego también lo que has dicho al final, ¿no? Medición es fundamental en cualquier empresa, incluso a nivel personal, ¿no? También cualquier decisión que tomemos, pero si implementamos inteligencia artificial o cualquier herramienta dentro de una organización, hay que medir, hay que ver cuál es ese impacto y, bueno, cómo nos está retornando, ¿no? Hacia dónde nos tenemos que dirigir. O sea que muchísimas gracias, Olga, bueno, por todo lo que has compartido. Que, como os decía, José Antonio Carrión es el director de Open Universidades y nos va a explicar brevemente en qué consiste en la formación en la que nosotros trabajamos y ofrecemos. Bueno, pues nada, muchas gracias y efectivamente lo de ajustarse a los tiempos se hace difícil, ¿no? Bueno, creo que era lo que tocaba. Hemos hablado, pues oye, de temas claves, ¿no? Es hacia dónde, incluso donde muchas veces nos hemos presentado. Lo que pasa que a veces de correr tanto nos olvidamos que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Y es dotar a las personas de unos conocimientos suficientes y válidos para poder hacer frente, ¿no? A lo que significa la inteligencia artificial. Desde ese punto de vista. Pues desde Open entendemos bueno, cualquier que tenga interés y que le guste, esto lo decíamos ya hace mucho tiempo. Bueno, en TikTok hay un montón de redes sociales donde hay un montón de personas hablando, ¿no? de inteligencia artificial, hay cursos gratuitos, hay un montón de posibilidades, ¿no? Y te puedes ser autodidacta, ¿no? Y tirar adelante, ¿no? Pero es cierto que a veces hay que buscar los caminos más cortos, ¿no? Y uno de ellos es la formación. Pues, ¿para qué? Pues para tener el criterio, ¿no? Y los conocimientos básicos para poder afrontar, ¿no? Este proceso con un mínimo de defensa. Hay un montón de datos sobre inteligencia artificial. Hoy desayunaba con un estudio que ha desarrollado Cisco Systems y la OCDE, ¿no? Hablando de inteligencia artificial y de la importancia que tiene, lógicamente, el tener un conocimiento amplio, ¿no? Porque igual que hay muchas organizaciones que estamos hablando de ello, la aplicación está siendo todavía pequeña, ¿no? Y hay una demanda real de formación. Incluso hay una pequeña brecha que se empieza a ver, donde, digamos, el colectivo que más está aplicando la IA son personas de hasta 35 años. Pero luego llegamos al colectivo de los seniors, donde bueno, hay muchas personas que bueno, hay reticencias, hay otro tipo de planteamientos, ¿no? Por eso, bueno, nosotros hemos generado pues un ecosistema desde 2023, pues ya hablábamos en la primera mesa redonda aquella que hicimos en diciembre del 23, ¿no? De herramientas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hay que dar pasos, ¿no? Y para ello entendemos que habría que tener un enfoque pues muy práctico, ¿no? Muy orientado, pues básicamente, por un lado, a tener el conocimiento, o sea, conocimiento sobre qué son y qué es y hacia dónde te puede llevar, ¿no? Las herramientas. Pero también con un enfoque de negocio, ¿no? Lo está explicando Olga muy claramente, ¿no? Realmente, al final, esto tiene que ir a algún lado, ¿no? Y que lo podamos aplicar, pues, de una manera clara, ¿no? Y yo creo que también, bueno, si nos dirigimos a un público como es directivos, mandos, técnicos, bueno, pues son personas que tienen unas agendas complicadas y lo ideal es que vayamos a un sistema que sea accesible y flexible, para que podamos llegar, digamos, a todas las partes, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros estamos trabajando, sobre todo ahí, el programa con el que empezamos, ¿no? Que fue el curso superior de inteligencia artificial aplicada a la dirección y gestión de empresas más estratégico, más orientados, titulado por Udima y muy orientado a perfiles directivos, incluso de mandos, incluso técnicos, ¿no? Pero gente que quiera tener una visión más estratégica, más amplia de lo que es, ¿no?
Hemos ido también a áreas concretas, como es el caso de inteligencia artificial aplicada a la dirección de recursos humanos, a todo lo que es el tema de gestión del talento. Son áreas además donde el día a día es frenético y ayudar, ¿no?, a sistematizar, a organizar, a simplificar, bueno, pues es un camino, ¿no? Y por otro lado, nos hemos metido en lo que es la productividad de equipos, ¿no? O sea, es que está muy bien, ¿no? Pero realmente se está demandando, ¿no? En muchas empresas decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer, ¿no? Con la inteligencia artificial, porque para poder hablar de determinadas cuestiones necesitamos que los equipos conozcan las herramientas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿no? Entonces, aunque hay una capa que tiene que ser, digamos, estratégica a la hora de cómo organizo a mi gente, mi organización, para hacer las cosas bien, tengo por otro lado también que ser capaz de formar a equipos de una manera, digamos, coordinada dentro de las empresas. Y aquí, bueno, pues trabajamos desde cursos muy básicos de Copilot, donde la gente, si tiene Microsoft 365, bueno, lo normal es que acudan ahí, pero trabajamos con otras diferentes herramientas y en otros casos para atender problemas concretos, como pueda ser, hablamos de prompting. Bueno, pues si nos metemos en determinados sectores es muy importante saber hablar y comunicarte con la inteligencia artificial para que dé resultados fiables, ¿no? O la creación de GPTs. Hay muchas cosas que sí que se pueden hacer desde una perspectiva, digamos, más focalizada en la empresa. Un ejemplo de cómo organizamos los cursos, pues siempre, por un lado, tenemos una parte de conceptos básicos bueno, aunque los damos todos por asumidos, tenemos que conocer cuáles son las herramientas, cómo funciona la inteligencia artificial, que es esa famosa caja negra, ¿no?, que nos lleva, ¿no? Y saber hablar con la inteligencia artificial a partir de los prompts. Luego nos metemos en las diferentes áreas funcionales, según nos interese. En el caso que nos toca, bueno, pues hay una parte que tiene que ver con la parte jurídica, de protección de riesgos laborales, lo estábamos hablando, ¿no? De, de cómo hacemos que los datos sean anónimos, ¿no? Y que no salgan donde no deben salir, pero también ver cómo funcionan las diferentes áreas. Y por último, siempre la implantación, ¿no? Si cómo lo puedo esto implantar, a dónde lo llevo y con un compromiso de tiempo. Si tengo que hacer algo, tengo que tener algún tipo de compromiso. Este sería el ejemplo que estamos utilizando del curso superior de IA, para dirección y gestión de empresas. Tenemos el otro curso, sería el de, lógicamente, lanzamos tercera edición, la anterior es la quinta, la llevamos ya con pues, unos grupos de alumnos bastante amplios que ya nos han permitido, y en cada edición, además, ya lo digo, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que hacer cosas porque esto no para, está continuamente creciendo y hay que buscar, digamos, lo más esencial, ¿no? Tendríamos este curso orientado a la parte de talento y, como os he comentado, de la parte de productividad tendríamos este otro, pero es un ejemplo de los muchos que podemos estar aplicando en diferentes empresas. Eso ya sí que a medida y para equipos concretos. Pero fijaros, ¿no? Estamos diciendo, oye, ¿y yo qué voy a pedirle, ¿no? Porque esto está muy bien, pero dije, oye, voy a externalizar un poco, vamos a pedir ayuda y voy a ver si la IA realmente me puede ayudar en este trabajo que estoy ahora mismo realizando, ¿no? Y bueno, os quiero poner este ejemplo, a ver La qué os parece. inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de ella, ¿verdad? Pero, ¿quién la está usando de verdad en su empresa para conseguir resultados tangibles? El problema, yo creo, no es la falta de información, es todo lo contrario. Es el exceso de ruido. Hoy vamos a analizar un enfoque diseñado para pasar por fin de las palabras a los hechos. Esta sensación, ¿a que suena familiar? Llevamos ya un tiempo escuchando hablar de IA en todos los planes estratégicos, en todas las reuniones, pero al final del día la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Y es que aquí está el verdadero obstáculo. No es que falte información sobre IA, es que sobra. Es como intentar beber de una boca de incendios. Es imposible. El hype, las expectativas, son tan grandes que se vuelve súper difícil distinguir lo que de verdad importa de lo que es puro ruido. Lo que tenemos es, por un lado, un consenso absoluto. La IA es estratégicamente vital, todo el mundo de acuerdo. Pero por otro lado, hay un abismo enorme hasta la implementación práctica. O sea, muchísima conversación por aquí y muy poquita acción por allá. Y en medio, pues hay un vacío que hay que aprender a cruzar. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cómo pueden los líderes de negocio, los directivos, dejar de lado todo ese ruido y centrarse en las claves que de verdad van a marcar una diferencia en su empresa? Aquí está la clave de todo, el cambio de chip que hay que hacer. El objetivo no es que un director o una directora aprenda a programar en Python, para nada. El objetivo es que aprenda a pensar con la IA.
Se trata de convertirse en un usuario estratégico, no en un experto técnico. La meta es la aplicación, no la programación. Pero, ¿qué es exactamente un usuario estratégico de IA? Pues es sencillamente ese profesional que sabe hacer las preguntas correctas a la tecnología para resolver problemas reales del negocio, para mejorar la eficiencia y, en definitiva, para guiar la estrategia de la compañía. Y aquí viene lo mejor, de verdad. Se derriba el muro más grande que suele haber. No hace falta tener conocimientos técnicos previos para empezar. Esta idea, así de clara, elimina la principal barrera de entrada para la mayoría de profesionales y abre la puerta de par en par. Vale, la idea suena genial, ¿no? Pero vamos a lo concreto. ¿Qué se aprende exactamente? ¿Cómo es un plan de estudios que te convierte en ese usuario estratégico del que hablamos? Pues la clave es que esto no va de conceptos abstractos y teóricos. Para nada. El aprendizaje se mete de lleno en el corazón de la empresa. La estrategia, las finanzas, el marketing, los recursos humanos. Vamos, que se trata de aplicar la inteligencia artificial a las tareas y a los desafíos del día a día. Y además el modelo es súper flexible, no es una solución única para todo el mundo. Se puede optar por una visión más general, pensada para la alta dirección, o por una inversión súper profunda y especializada para un departamento concreto. Imagina, por ejemplo, recursos humanos buscando optimizar sus procesos de selección. Pues enfoca ahí. Pero claro, tener un buen temario no lo es todo. La verdadera magia está en el cómo se aprende. Porque el objetivo final es que el conocimiento no se quede en un apunte, sino que se transforme en una habilidad real, algo que se pueda usar al día siguiente en la oficina. El camino de aprendizaje es muy claro, muy progresivo. Se empieza con una base sólida, los fundamentos de la IA, para que todo el mundo parta del mismo punto. Desde ahí se salta a la aplicación en áreas específicas del negocio y finalmente se aterriza todo en el dominio de las herramientas que hacen que todo esto sea posible. Para lograrlo, lo que se hace es combinar lo mejor de dos mundos. Por un lado tienes la energía de las clases en directo, con esa interacción, los casos prácticos, el trabajo en equipo. Y por otro, tienes toda la flexibilidad de un campus virtual, donde cada persona puede repasar, profundizar y, en definitiva, aprender a su propio ritmo. Muy bien, ya hemos analizado el problema, el enfoque, la metodología. Pero ahora llega la pregunta del millón, la que de verdad importa. ¿Todo esto funciona en el mundo real? Vamos a ver qué dicen los números y qué dicen las personas. El primer dato es simplemente la escala. Hablamos de más de 5.000 profesionales y casi 600 empresas. Estas cifras no mienten. Está claro que no estamos hablando de un pequeño experimento, sino de un modelo que está más que probado y que ha sido adoptado de forma masiva. Y luego está este dato que a mí me parece el más elocuente de todos. La valoración media de la gente que ha participado es un 9,1 sobre 10. Creo que poco más se puede añadir sobre la calidad y el valor que los profesionales encuentran en esta forma de aprender. Me dio una visión clara para tomar mejores decisiones. Esto lo dice un CEO del sector logístico. Y fijaos en los conceptos que usa. Visión, decisiones, optimización estratégica. El impacto se mide al nivel más alto de la empresa. Y si el testimonio anterior iba sobre estrategia, este va sobre velocidad. Un director de TI destaca justo eso, la rapidez de la aplicación. En cuestión de semanas, dice. No habla de años. Esto demuestra que no se trata de proyectos faraónicos, sino de beneficios tangibles, reales y, sobre todo, inmediatos. Y terminamos con esta pregunta que en el fondo lo resume todo. En un mundo que cambia a la velocidad de la luz, a la velocidad de la IA, el mayor riesgo no es no saber algo, sino creer que ya lo sabemos todo. La clave es mantenerse aprendiendo constantemente para poder liderar un futuro que, nos guste más o menos, ya ha empezado. Bueno, la verdad que es un poco subidito, pero bueno, la voz es que es mejor que la mía y va más rápido. Bueno, esto lo ha hecho Notebook LM, pues a partir de una serie de datos que le he metido. Quiero decir, la IA que puede trabajar para nosotros, por supuesto, ¿no? Y al final, con todos estos datos, y acabo con esto, decir, bueno, algún secreto, algo les tengo que contar, ¿no? Y yo quería pues contaros el secreto mejor guardado de la IA para los humanos, ¿no? Y se llama tiempo. Fijaros, una de las cosas que más trabajamos con los alumnos y lo que más cuesta es el compromiso. Mirad, si no le dedicáis tiempo a trabajar con herramientas de IA y no lo ibais integrando en vuestro día a día de una manera ordenada, de una manera cabal, lógicamente hay un trabajo organizativo que no lo podemos olvidar, no vais a conseguir, ¿eh? Pues os ayudará para planificar un viaje o hacerle un cuento para un cuento infantil, que está muy bien, pero bueno, o analizar unos datos o cosas muy básicas, ¿no? Pero si realmente no le dedicamos tiempo, no le trabajamos, al final eso se nos va de las manos, ¿no? Así que os animo a ello, indudablemente.
El truco, creemos que o sea, en este caso el atajo es hacer formación, porque al final te evita tener que buscar y tener que ir a un montón y sobre todo ir eliminando cosas que no te interesan, pero también es el camino, ¿eh? Aquí no venimos solo a vender y también venimos a animaros a que realmente hagáis de la IA algo útil y que os ayude a cambiar vuestro entorno y a trabajar mejor y a ser más productivos, ¿no? Así que os animo a ello. Eso ¿Ya? es, pues muchas gracias, José Antonio. Vamos ahora con nuestra última ponente, con Karina Victoria, que como os decía es responsable de negocios digitales en la Cámara de Comercio de Valencia. Además, pues tiene una amplia experiencia durante más de 10 años acompañando a organizaciones, especialmente pymes, que, bueno, que quieran evolucionar, adaptarse y crecer en entornos cada vez más cambiantes y digitalizados. Es exalumna de uno de nuestros programas, el superior en inteligencia artificial aplicado a la dirección y gestión de empresas, y nos va a hablar de pues, las resistencias internas que han encontrado ellos a la hora de implementar la IA, gestión del cambio y aprendizaje y bueno, todo lo que nos quieras comentar, Karina. Dejo de compartir y adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y en especial a vosotros dos, Ana y José Antonio, por invitarme a participar hoy en esta jornada que me parece súper interesante. La verdad es que yo voy a recoger el testigo de todos, de tanto de Olga como de Javier y de José Antonio, para que pues precisamente los usuarios, la gente que está aquí viéndonos, sepa cómo se está aplicando todo el tema de la inteligencia artificial en una organización, porque no es nada fácil, porque es cierto que a día de hoy sí que las grandes empresas en diferentes tipos de proyectos sí que lo están haciendo, pero parece ser que las pymes aún tienen ciertas resistencias, ¿no? Entonces, por la parte que a mí me atribuye, tanto por la parte de la organización en la que trabajo, como por parte de consultora y mentora de startups y empresas, pues voy a contar un poquitito esas resistencias que estamos encontrando y cómo nosotros lo estamos aplicando para intentar, ¿no?, de alguna manera que esa inteligencia artificial, que esa aplicabilidad sea exitosa. Pues nada, como os comentaba, al final lo que son los contenidos son el tema de encontrar esas resistencias, que la verdad es que encontramos bastantes resistencias, pero sobre todo por la falta de información y conocimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Cámara Valencia? La estrategia que estamos llevando con el tema de la implantación de la inteligencia artificial, o sea, también cómo utilizamos esa inteligencia artificial, ya no solamente la estrategia de cara a mejorar nuestros procesos y nuestro trabajo, sino a poder implementarlo y a que toda la organización, todos los trabajadores, independientemente de su edad, pues tengan acceso a ella y puedan trabajarla de manera más exitosa. ¿En qué la estamos utilizando? Los casos en que nosotros la estamos aplicando y sobre todo las conclusiones y la visión de futuro y hacia dónde vamos, ¿no? Esto parte de sobre todo un miedo atroz y terrible, ¿no?, en el hecho de ver que la inteligencia artificial y más las nuevas tecnologías están haciendo un trabajo que se supone que es el trabajo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Y al final eso a mí me da entender, a mí también que me gusta mucho el tema del proceso del cerebro y demás, ¿no?, que al final el cerebro pues está muy cómodo, ¿vale? No le cuesta mucho salir de su zona de confort, por tanto, lo que hace es todas las novedades que le vengan, todos aquellos hitos, aquellas actividades, aquellas cosas que sean nuevas, pues como que le cuesta, ¿no? Le cuesta investigar y le cuesta salir, ¿no? Le cuesta ver cosas nuevas. Entonces, es cierto que de alguna manera nosotros nos han educado viendo películas de ciencia ficción, ¿no?, del el tema de los robots, la inteligencia artificial que va a terminar con nosotros, bueno, nos va a extinguir, etcétera, etcétera. Y entonces como que ya tenemos en la mente de que la inteligencia artificial y todo este tipo de tecnologías nuevas pues es mala para la humanidad, porque al final, pues bueno, pues ellos van a ser la próxima generación. Viene de la mano, ¿no?, de esa incertidumbre y de la falta de formación e información, ¿no? No tenemos realmente claro para qué nos va a servir, ¿no? La pregunta, a mí siempre me gusta mucho decir la pregunta de ¿para qué es? No tenemos muy claro el para qué vamos a hacer servir la inteligencia artificial, precisamente porque nos falta esa formación o esa información, ¿no? Aparte de todo eso, evidentemente esto también conlleva a el tema de dudar si realmente esto me va a aportar un valor
o realmente lo que está haciendo es sustituirme, como lo hemos visto en el primer bloque, ¿no? Y si realmente lo que va a hacer es, como muy bien dice José Antonio, darme tiempo, ¿no? De tener más tiempo libre para poder dedicarme a hacer otras cosas, o sinceramente lo que está haciendo es añadirme más tiempo, porque muchas veces somos reticentes a, mientras trabajamos, pues tener que informarnos, ¿no? Y tener que formarnos, pues la verdad es que vaya pérdida de tiempo, cuando no estamos viendo que realmente no es pérdida, sino es inversión, ¿no? Y luego el tema de la saturación por cambios simultáneos. Realmente esto conlleva a que pues hoy en día la inteligencia artificial, y es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Pues bueno, está evolucionando a pasos agigantados, lo que antes eran meses ahora es en horas. Y sobre todo, pues como os voy a comentar más adelante, el hecho de saber el para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial qué herramientas vamos a utilizar, ¿vale? ¿Qué herramientas vamos a implementar? Para un poquito aterrizar todo esto que os he comentado, ¿no? Yo aquí lo que os voy a poner es el tema de la estrategia que estamos utilizando en Cámara Valencia. Este dibujito, como veis aquí, que pone Adopción IA Cámara Valencia, es un grupo que tenemos nosotros en Teams, del cual lo que estamos haciendo es pues subir toda una serie de información, que ahora os lo comentaré, para que todos los trabajadores tengan acceso a ella y tengan como un protocolo establecido de lo que se va a poder hacer, lo que no se va a poder hacer y cómo poder trabajar con ella, ¿no? Primero y principal, lo que estamos haciendo, bueno, lo que hemos hecho es nombrar a un IA Master, ¿no? Una persona que se encarga sobre todo de ver qué es, como por así decirlo, lo que trata es de hacer esa estrategia de inteligencia artificial, ver lo que es necesario y lo que realmente va a servirnos a la organización. Como bien decía Olga, al final necesitamos una persona que recoja todos esos datos y los transforme para realmente después tomar buenas decisiones, ¿no? En este caso, yo no fui nombrada a la IA Master, pero precisamente no por tener capacidades, porque realmente Open me ha dado muchísimas capacidades. De hecho, yo estoy apoyando al IA Master, sino porque es una persona que sí que está muy metida en el tema de la inteligencia artificial. Yo me dedico más a temas de asesoramiento y a más temas de negocio, y esta persona es ingeniero puro y duro, pero también es cierto que estamos en una organización muy grande, entonces, pues bueno, él está muy especializado. No obstante, lo que os comentaba, al final trabajamos codo con codo, de hecho yo le ayudo en muchísimas cosas, como por ejemplo a crear ese material de inteligencia artificial para todos los trabajadores, y como también Open me ha dado la visión, sobre todo de poder ir área tras área, pues me puedo sentar, ¿no? Y por también la experiencia que tengo yo de consultora, me puedo sentar en cada departamento para poder ver, ¿no? Precisamente esas necesidades que presentan. Y es el segundo punto. Después el tema de la formación. La formación e información es súper importante, por lo que os decía, para evitar todas aquellas, pues todos aquellos información que no sea de valor, que no sea verídica, y la verdad es que nosotros lo que hacemos es quitarle un poco de la mente a lo que son los trabajadores el hecho de utilizar 20.000 herramientas que al final muchas de ellas son iguales, y lo que está haciendo es continuamente estar liándonos con nuestro trabajo, ¿no? Lo que os ponía ahí, al final hacemos pues, casos de usos reales y útiles. Como yo trabajo precisamente en el departamento de tecnología, pues nosotros somos como los abanderados y somos los que apoyamos y ayudamos a los otros departamentos, ¿no? Hacemos pues microproyectos, como por ejemplo, pues precisamente estamos creando, ahora luego también os pondré diferentes casos, estamos creando GPTs dentro del área para un poco agilizar nuestro trabajo y todo aquel que sea repetitivo, pues que nos pueda ayudar. Y todo esto pues también lo estamos mostrando a los empleados. También hacemos temas de novedades y noticias, sobre todo para el tema de pues, bueno, pues, nuevas, aunque digo que realmente ponemos mucho foco en el tema de qué herramientas utilizar, también vemos pues, el tema de las actualizaciones
Por ejemplo, pues Gemini hace poco que se actualizó. Entonces, pues bueno, pues nosotros damos ese tipo de novedades. Y temas de cursos que podemos dar de manera interna y sobre todo en la utilización, pues, por ejemplo, de ChatGPT, que aunque muchos de aquí lo sepan utilizar, creedme si os digo que hay, pues, por ejemplo, el 60-70% de los trabajadores les cuesta aún mucho y les cuesta ver cómo utilizarla de manera correcta, que eso es lo más importante. Y al final lo más importante también es tenerles ese acompañamiento tecnológico, es decir, pues ayudarles en todo lo necesario sobre temas de si no saben utilizar cualquier herramienta, pues apoyarles. Y luego en tema emocional, pues efectivamente, pues comentarles que la IA no les va a sustituir, que este tipo de tecnologías lo que está aquí es precisamente para ayudarles a mejorar y dedicarse más tiempo a lo que realmente es importante, añadir valor a la empresa y sobre todo pues a verlo como un copiloto, como bien dice Microsoft Copilot, pues a verlo así, ¿no? Creo que es lo más importante. Entonces, en algunas acciones, en algunos trabajos que estamos implementando la inteligencia artificial, de la parte que a mí como un poco me atiende, ¿no? Es la atención y asesoramiento a empresas. Fijaros, nosotros antes, pues bueno, hacíamos consultoría, seguimos haciéndola, ¿no? Consultoría a empresas sobre transformación digital. La consultoría en sí es 1 hora y media y luego nos pasábamos 1 semana, 2 semanas, pues haciéndoles los informes de estrategia digital, transformación digital y la verdad es que era muy costoso porque cuando te dedicabas a hacer estos informes ya no podías dedicarte a hacer otros trabajos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un GPT acorde con toda la documentación, todos los informes que teníamos anteriormente. Nosotros hacemos 3 tipos de informes de recomendaciones, de estrategia digital y de transformación digital. Y pues bueno, al hacer un GPT propio, lo que nos ha hecho, el resultado ha sido que en un día o en aproximadamente muy poco tiempo, lo que nos hace es, pues bueno, pues nos desarrolla el informe completo con los puntos que nosotros queremos, nosotros lo revisamos y ya se lo podemos enviar a la empresa, ¿no? Al final se trata de un 10-80-10, que es 10% pues, es saber exactamente lo que decirle la inteligencia artificial, el 80% el trabajo lo hace la inteligencia artificial y el otro 10% lo revisamos y lo mejoramos, ¿no? También estamos haciendo automatización documental, evidentemente pues el envío, la integración de lo que son herramientas, etcétera, que nos ayuden pues un poco, pues eso, ¿no? El tema de encontrar documentos, de rellenar documentos, etcétera, etcétera, que bueno, que nosotros también al final, al ser una organización, pues nos servimos de eso, ¿no? De bastante documentación. El tema del análisis de datos, como han dicho también mis compañeros, al final es primordial. Yo creo que uno de los hitos más importantes de la inteligencia artificial es aprender y sobre todo ayudarnos a decidir con datos qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Al final no decidiremos y no haremos la estrategia por intuición, sino basada en datos y eso es lo que realmente tenemos que ver. Y nos está ayudando muchísimo a poder concentrarnos sobre todo en lo que es realmente importante y a sacar datos y en base a esos datos tomar decisiones más inteligentes. Mejorar eso, los procesos internos. Ya directamente pues nosotros tenemos un flujo interno que es bastante casposo por tener partes burocráticas. Entonces, pues bueno, pues esa burocracia también hemos hecho un GPT que nos está ayudando sobre todo a saber realmente si estamos haciendo bien esa parte documental y cómo podemos de alguna manera pues bueno, enviarla a la persona que sea correcta. Y ya temas de creación de contenido, que, bueno, que viene siendo todo lo de la inteligencia artificial generativa, integración con otras herramientas, ¿no? Y bueno, al final, unas conclusiones rápidas. Yo creo que con todo esto y con lo que ya llevamos con el tema de la inteligencia artificial y demás, al final lo que nos está ayudando a la inteligencia artificial es que hagamos nuestro trabajo mucho, mucho mejor, pero evidentemente siempre vamos a partir de la parte humana, ¿no? Al final los humanos somos los que estamos dirigiendo la inteligencia artificial y por eso pongo estos 4 bloques, que es que pues, al final la resistencia es parte del proceso porque no nos gusta salir de nuestra zona de confort, entonces eso hay que trabajarlo. También la estrategia debe ser humana porque tal cual como han dicho mis compañeros, la inteligencia artificial
bueno, la educamos, ¿no? La programamos nosotros, entonces la inteligencia nuestra, de momento, creo que la inteligencia artificial no la va a poder recoger. Exactamente, la IA nos ayuda pues, ser mejores o a lo mejor a dedicarnos a otras cosas que puedan añadir valor a la empresa y por tanto no nos va a sustituir, sino nos va a ayudar a nosotros y avanzar con responsabilidad, a tomar mejores decisiones y por tanto pues construir negocios exitosos, que es al final lo que es lo más importante, ¿no? Y vosotros en vuestras empresas y demás pues podéis implementar este tipo de estrategias. Pues muchas gracias, Karina, ha sido muy interesante. Bueno, fenomenal. Está por aquí comentando Eduardo, ¿no? Que es cierto que habrá roles que desaparecerán, pero otros se crearán y de ahí el proceso de continuo aprendizaje completamente, Eduardo. Así es. Hay que subirse a la ola, como siempre. O sea que fantástico, Karina. Muchísimas gracias. A vosotros. Como conclusiones, un poco por ya cerrar esta parte que hemos estado diciendo, pues bueno, hemos hablado de cómo la organización tiene que tener o tiene que procesar o trabajar el conocimiento interno, ¿no? Para que se transforme y lo podamos integrar dentro de la inteligencia artificial y que al final pues, la IA sea un aliado realmente nuestro, ¿no? Y que no sea algo descontrolado. Lo mismo también cogía el testigo Olga y decía lo mismo, que al final se trata de dar orden, dar estrategia. Hacer una gestión y también una educación a nuestros equipos para que sepan qué pueden comentar, dónde se puede y también que la IA tenga esa misma información, ¿no? No dar por hecho ciertas cuestiones y luego además pues medirlo, ¿no? Que todo esto tiene un impacto y que seamos capaces de sacar las métricas interesantes para el negocio. Y ya cerrando con Karina, lo que también ella nos ha ido comentando, pues todas esas resistencias que se han encontrado y cómo lo han hecho realidad y cómo les ha ayudado a aliviar tantísimo tiempo, ¿no? Que es lo que decía también José Antonio. O sea, se traduce perfectamente en ese tiempo que os estáis ahorrando y el esfuerzo, además de que podéis también añadir más servicios a vuestro portfolio, ¿no? Y como decías, que me ha gustado mucho esta frase, ¿no? La IA amplifica, no sustituye. Y todo esto al final es estrategia, pero estrategia humana. No se trata de deshumanizarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Apoyarnos en la IA para ser más humanos y darnos más importancia. Hasta aquí, conclusiones, ¿vale? De la sesión, pues gestionar el conocimiento, perdón, apoyándonos en IA bien dimensionada, prepararnos para ponernos en acción y la formación al final es el puente entre el deseo y la acción, ¿no? Como también nos comentaba este vídeo de inteligencia artificial. Así que importante, si la IA no está en tu agenda se queda fuera del mercado. Creo que es una de las conclusiones que podemos sacar de la sesión de hoy. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Os dejamos los programas que tenemos ahora mismo ya en danza, ¿vale? Para siguientes ediciones. Como decía José Antonio, el curso de IA para la dirección y gestión de empresas, el de IA para aplicado a recursos humanos y también ya formaciones hechas a medida para empresa, que también podemos adaptarlas a cualquier cosa que necesitéis. Que os dejamos por aquí la información, tenéis también nuestro contacto. Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias a los que estaréis viendo también esta sesión quizá en diferido.